Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Señora Presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, muy buenos días. Si pueden ser buenos estos días para quienes estamos sufriendo la tragedia del gas natural en Colombia. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por ofrecernos este espacio con toda su audiencia. Bueno, el gas natural es el combustible más importante que hay en muchas zonas del país. Combustible doméstico, combustible para automóviles y para taxis en particular. El gas natural está moviendo al país. ¿Hay algún estimativo de cuándo pueda regresar el gas a los hogares del occidente colombiano? Fernando, usted lo ha dicho muy bien. Yo creo que esta emergencia lo que nos ha llevado es a concluir que el gas, sin lugar a dudas, es una energía vital de todos los colombianos, porque lo usamos desde que nos levantamos para cocinar el desayuno hasta el final de la jornada laboral. Por ahí hay un dicho, Fernando, que señala que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y esta circunstancia nos ha llevado, sin lugar a dudas, a identificar que tenemos que trabajar para garantizar la confiabilidad del servicio en Colombia, porque en el día a día, todos los colombianos en sus casas, los taxistas que dependen de eso como principal actividad económica de transportar, utilizando vehículos a gas natural, los restaurantes, los comercios, también las industrias, Fernando, se han visto afectadas con esta anomalía térmica originada en un fenómeno natural, alejada, por supuesto, de la infraestructura de transporte, pero que nos llevó a tomar una medida preventiva para suspender el servicio porque la tubería se encuentra muy cerca del foco del calentamiento. Recordémosle a la audiencia que las temperaturas han llegado casi a 700 grados centígrados. La única noticia es que ha estado focalizada, no se ha prolongado a ninguno de los extremos y seguimos todavía trabajando en determinar la causa. En uno de los sitios más fríos del país, ¿no? Cerro Bravo queda muy cerca. Además, Lo debe conocer por ahí, pasé tantas decenas de veces camino de Manizales y caminos del Páramo de Letras. El frío es horrendo en Cerro Bravo. De manera que así es. no se trata de un calentamiento promovido por sequedad del ambiente ni por altas temperaturas del ambiente. ¿A qué se deberá este fenómeno tan grave y con el que no contábamos, no lo conocíamos? ¿A qué se deberá? ¿Por qué se produjo? Si ¿Hay alguna pista en ese sentido? El Servicio Geológico Colombiano desde el sábado inició como los análisis geológicos necesarios. Lo primero que concluyó es que descarta que el origen sea volcánico. Mencionó que puede ser originado por desechos orgánicos a lo largo de los años. Los expertos han llamado esto un incendio subterráneo. Sin embargo, la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, apoyada por supuesto con las unidades de riesgo de las gobernaciones afectadas, han seguido haciendo día a día estudios. El Instituto Colombiano del Petróleo también se unió a esta causa y han llevado equipos portátiles para hacer las mediciones, para ver por dónde le entra oxígeno que esté avivando ese fuego interno o ese incendio subterráneo. La causa todavía no ha sido determinada, pero es muy importante poderlo hacer cuanto antes, porque eso permitiría que las alternativas o soluciones que se planteen puedan ejecutarse de manera inmediata y así reactivar el transporte de gas en ese tramo que lleva a todo el suroccidente colombiano. Fernando, usted me preguntaba hace un momento cuál era el tiempo estimado. El lunes hemos estado haciéndole seguimiento a todas las alternativas, identificando cuáles son las de corto plazo para, por supuesto, reactivar el servicio en el menor tiempo posible. Y la transportadora de gas internacional, TGI,
quien es la dueña de la tubería y quien opera la tubería hace ya más de 15 años, presentó como alternativa la posibilidad de hacerle un bypass al tramo del gasoducto en el que se está presentando el calentamiento. La implementación de esa acción que conjuntamente en el Consejo Nacional de Operaciones, en el que participa el Ministerio de Minas y las distintas entidades competentes, se decidió que iniciara esa alternativa a su ejecución a partir del lunes festivo 22 de mayo, y se estima que en un término de 9 días o antes, si las condiciones de entorno lo permiten, se pueda reactivar 100% el servicio. Ese bypass, Fernando, son 2 tuberías paralelas que se construyen con un material que denominamos tubería flexible, que permite que se extienda de manera más rápida y nos va a permitir recortar esa parte del calentamiento con el ánimo de suplir nuevamente el 100% de la demanda. Bueno, no todo podía ser rigor. La ventaja es que esa es una zona desolada. Alguien estaba diciendo, alguien que evidentemente no ha pasado nunca por esa carretera, que había que tener cuidado con la gente que estuviera en los alrededores. Alrededor no hay nadie, no hay nada. Eso es llegando al páramo de Letras. Ahí no hay gente, ahí no hay nada. Se puede trabajar con toda libertad desde ese punto de vista. No se está poniendo en peligro la vida de nadie, pero pues tal vez de los transeúntes, de los que van por la carretera, que es una carretera no demasiado concurrida, en uno de los sitios más abruptos de la carretera entre Fresno y el páramo de Letras. Ahí hay un lugarcito mucho más abajo que se llama Delgaditas, pero arriba en el sitio no hay nadie, se puede trabajar con libertad. Entonces usted es optimista de que en el término de una semana o algo así se pueda restablecer el servicio por el que está clamando la gente, porque estamos descubriendo, los que no lo habían descubierto, la importancia que tiene el gas natural en la vida del país. ¿Estamos optimistas? Así es, ya yo creo que vamos a lograrlo. Ha llovido y la lluvia, por supuesto, obstruye un poco los trabajos, no todos los trabajos, pero lo cierto es que el mismo lunes, Fernando, llegaron los equipos, llegaron los insumos, el contratista que es experto en la extensión del trazado y de la tubería flexible, estuvo también desde el mismo lunes haciendo todos los diagnósticos del subsuelo. TGI ha publicado inclusive todas las fotografías que nos llevan momento a momento a ver el avance de la obra, y estimamos que sea 9 días o en el menor tiempo posible si las condiciones de entorno lo permiten. Estamos trabajando fuertemente y al mismo tiempo, Fernando, por supuesto, estamos tratando de buscar alternativas paralelas. ¿Qué se está haciendo? En el departamento del Cauca y del Nariño estamos trayendo gas natural comprimido que se comprime en un punto del gasoducto en La Dorada y lo transportamos por carrotanques hasta Cauca y Nariño. Eso, por supuesto, no alivia el 100% de la demanda de esos 2 departamentos, pero está ayudando a poder suplir con racionamientos puntuales el consumo en la demanda esencial, que es la demanda residencial. Otra manera o otra alternativa es que tanto industriales como restaurantes y hoteles, también en hogares, se están temporalmente utilizando combustibles sustitutos del gas natural. Entonces, en el caso de industriales, están nuevamente utilizando líquidos, combustibles líquidos, para poder operar temporalmente. Y en el caso de hogares, restaurantes y comercios, lo que tenemos es gas licuado de petróleo que se transporta también por carrotanques en cilindros. Las compañías de GLP han estado muy atentas para poder suplir esta necesidad temporal que tienen las casas y las familias en el suroccidente. Esperamos que todo esto transcurra bien. Lo de la lluvia no es raro, en ese sitio llueve siempre, pero
Por allá decimos que en mayo hasta romper el sayo, porque en abril aguas mil y en mayo hasta romper el sayo. Esa es una zona muy lluviosa, alejada de todo. Ahí no hay nada sino la carretera que conduce desde Mariquita, Fresno y el Páramo de Letras. Bueno, pues doctora Murga, sabemos de sus compromisos y no queremos abusar de su tiempo porque usted no nos puede coger miedo. Al contrario, queremos que siempre pase con la buena voluntad que hoy ha tenido para con nosotros y que tanto le agradecemos. Fernanda, acá estoy a su disposición y de su audiencia para poderles informar todos los avances que vayamos teniendo sobre esta emergencia que hoy aqueja a millones de colombianos. Muchísimas gracias. Oyeron a la doctora Murgas, ¿verdad? Se estima que puede en unos días tener o disponer de una tubería alterna, flexible, que le haga un bypass a la zona del fuego. Una zona del fuego que no se sabe por qué se produce, es una combustión latente, vaya uno a saber en una de las zonas más frías que hay en Colombia, cerca al Páramo de Letras, Cerro Bravo. Muy bien, la doctora... Sí, no, doctor Fernando, sí, para recordar los lugares que están afectados por esta emergencia, de la que evidentemente cogió el gobierno en una curva porque no saben cómo reaccionar. La ministra Irene Vélez ha dado unas declaraciones respecto al trabajo que está haciendo TGI, pero lo cierto, doctor Fernando, es que Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Nariño, Valle del Cauca y Cauca hacen parte de esas regiones donde hay cortes en el servicio de manera gradual, zonas que representan el 26% del mercado del gas licuado de petróleo del país. No es cosa pequeña, no es cosa menor lo que está ocurriendo y el desespero de los habitantes es manifiesto. Veíamos cómo Risaralda y Manizales presentaba desabastecimiento ya de equipos, ya no de gasodoméstico, por supuesto, sino de energía, de eléctrica, para poder prender una estufa con resistencias. Y bueno, ya inclusive tutoriales de cómo cocinar con leña he visto yo en las redes sociales en medio de una situación que es muy difícil. Es que es muy fácil pensar en que uno no tenga gas, pero vaya uno sufra la consecuencia. Es difícil, doctor Fernando, enfrentar la falta de gas no es cosa sencilla. No es cosa sencilla porque es el combustible más utilizado y es el combustible más económico y es el combustible del que tenemos amplias reservas, el combustible, el gas natural. El gas natural por excelencia, ¿cuánto nos sirve? El GLP ayuda, la electricidad ayuda, todo ayuda en estos momentos críticos donde la gente literalmente no tiene con qué hacer el desayuno. Esa es la verdad. Entonces están comprando calentadores eléctricos donde se los vendan al precio que se los vendan para sobrevivir. Es que es un problema de supervivencia. No es un problema de comodidad o de tranquilidad. Es que si no se cocinan los alimentos, ¿con qué se alimenta la gente? ¿Y con qué se alimentan los restaurantes y los hoteles y los hogares? La situación es extraordinariamente difícil. Más problemas frente al tema de falta de gas que vienen exactamente desde Manizales, donde, doctor Fernando, hay mucha preocupación porque pudiera inclusive decretarse una alerta sanitaria en la ciudad por cuenta de la falta de gas. ¿Y por qué todo esto? Porque los hornos crematorios en Manizales funcionan con gas. Y ellos dicen que alrededor al día se recibe 10 cuerpos que tienen que pasar a cremación y en estos momentos no hay manera de poder adelantar esas tareas, por lo que se complica la situación sanitaria y ya lo ha dicho el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, hay preocupación por lo que pueda pasar para poder avanzar con esas labores que son necesarias en el crematorio. El gas natural es vital para el país, vital para unas zonas más que otras donde se utiliza más y en Occidente se está sufriendo lo indecible. En Manizales, en Pereira, en todo Caldas, en todo Risaralda y en el Valle del Cauca, en Cali, la situación es muy difícil, realmente. Era lo que nos faltaba pues como desventura. Este fuego de combustión latente
cerca del Páramo de Letras, en un sitio que se llama Cerro Bravo, tan familiar para todos los que transitamos por esa vía